Hola, qué alegría encontrarnos en este espacio donde aprendemos y compartimos información que tiene que ver con casos de nuestra vida cotidiana. Estamos en Su Caso en Casa, el consultorio jurídico de Teleantioquia todos los días. Tratamos diferentes temas gracias a las sugerencias que también nos dan los televidentes a través de nuestro correo electrónico sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Y el tema de hoy precisamente está inspirado en uno de los televidentes que nos sugirió hace algunos días que lo tratáramos aquí en el programa, y es el permiso que deben tener los menores de edad para salir del país. ¿Cuáles son esos trámites? ¿En qué consiste este permiso? Los niños y adolescentes colombianos o extranjeros residentes en el país que vayan a salir de Colombia con una persona distinta a sus padres deberán tener un permiso para salir debidamente diligenciado por los progenitores y el notariado. ¿Qué significa esto? Pues yo los invito para que participen a través de nuestras líneas telefónicas que ya están abiertas en el 232-4604 y 018-051-5015. Aprovechen este espacio para que resuelvan todas sus inquietudes. Los invito también para que interactúen en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como Canal Teleantioquia. Quédense con nosotros durante esta media hora porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. ¿Qué pasa si los padres son separados, por ejemplo, y uno de los menores de edad o de sus hijos sale de vacaciones con uno de ellos? ¿Tendrá que tener ese permiso y cuál es el trámite para solicitarlo? Es una de las preguntas que hoy nos hacemos. ¿Cuál es el trámite entonces? ¿Qué pasa si uno de los padres no está de acuerdo con que el hijo salga del país? Yo los invito para que participen activamente hoy en Su Caso en Casa. Vamos a hablar del permiso para menores de edad que tengan que salir del país, ya sea porque se vayan a vivir a otro lado, si van a cambiar de residencia, de país, o porque simplemente se van de vacaciones. Las líneas telefónicas las verán nuevamente en pantalla, pero pueden interactuar en nuestras redes sociales. Está con nosotros la doctora Marisol López Zuluaga. Ella es abogada especialista en Derecho de Familia. Gracias por estar acá, doctora Marisol, nuevamente. Hace rato no nos veíamos. Sí, Bienvenida. Yamil, ¿cómo estás? Muchas gracias y buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, ¿cuál es el trámite entonces para que un menor salga del país? Comencemos por describir primero la situación de ese menor, si vive con sus padres o si vive con alguno de los dos padres. Bueno, el trámite en sí varía de acuerdo a la situación. Entonces, si vamos a definir primero que todo en qué consiste el permiso de salida del país, es el documento que deben hacer los padres o los representantes legales de los niños, las niñas y los adolescentes. Sí. Todo niño adolescente menor de 18 años debe presentar para salir del país ante Migración Colombia un permiso de salida del país suscrito por sus padres. Entonces, de acuerdo a las circunstancias especiales, serán los requisitos de este permiso. Si estamos hablando de padres separados o de padres que convivan juntos pero no van a viajar juntos, el padre que no va a viajar debe suscribir un permiso de salida del país, el cual debe ser ante notario para que el otro padre pueda viajar con el niño. Se dice autenticado, ¿cierto? ¿Es Sí, o sea, que autentique la notaría? firma ante notaría, ante notario público, cualquier notaría. Bueno, si el niño va a viajar con personas diferentes a sus padres, entonces son los dos padres los que deben suscribir este permiso. Muy bien, y lo digo porque en alguna ocasión pues viajé con mi sobrino y precisamente tenía que llevar ese permiso autorizado y él notaría por sus padres. Ahora, si el caso es diferente y el menor se va del país, pero porque va a buscar o va a obtener su residencia en otro lado, ¿qué se debe hacer? La respuesta la tendremos ahorita, doctora Marisol, porque está con nosotros Mariela en el barrio Belén. La saludamos, Mariela, bienvenida a Su Caso en Casa. ¿Y cuál es su inquietud? Buenas tardes, muchas gracias. Aportarle una cosita a la doctora. Resulta que mi hijo... Señora, la escuchamos. Sí, mi hijo tiene un problema, o sea, con la esposa se están separando y entonces tuvieron al principio un problema por violencia intrafamiliar. Sí, señora. Bueno, eso sigue así en las comisarías, pero entonces las cosas no se han dado muy bien
y ahorita ella se llevó la niña, la tiene, y entonces nos damos cuenta de que ella se está organizando pues las cosas, consiguiéndole pasaporte y eso. Estamos muy preocupados a ver cómo ella puede sacar la niña del país y pensamos que de pronto ella pueda sacar un documento falso. Ajá, de forma ilegal, de pronto De llevarse forma a la ilegal, niña. sí. Y ella Entonces, vive, no o le sea, entendí, Mariela, ¿ella vive actualmente, está en otro país o está no, acá no, 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 todavía? no. Está en Colombia. Ella vive también Ah, aquí. muy bien. Bueno, ella también vive aquí, entonces nos da susto porque entonces vivimos en diferentes barrios. Claro. Bueno, ella en este momento tiene la niña, pero los dos tienen la patria potestad todavía. Ujú. Bueno, entonces pensamos que, bueno, nos da mucho susto en que ella pueda conseguir algo falso, algo ilegal para sacar la niña. Les da ¿Será como posible sospecha eso? eso. Y aunque ya se colocaron pues papeles en migración, Muy bien. Allá va su inquietud entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿qué hacer en este caso? Gracias, doña Mariela, por participar. Muchísimas hoy en el gracias, las programa. felicito por el programa. Gracias. Bueno, doña Doctora Mariela, Marisol. lo primero para tener en cuenta, para que su nieta salga del país, necesariamente tiene que obtener el permiso de su hijo. Ese es el primer paso que deben agotar. Y El ella hablaba permiso, de que les preocupa que de pronto pueda conseguirlo de manera sí, claro, falsa, o ilegal. que, exacto, que lo pueda conseguir de manera falsa o que por algún otro medio. ¿Cuál medio? Por ejemplo, vamos entonces ahora a ampliar un poquito el tema y a explicar cuando el padre o la madre no dan el permiso para salir del país, el padre que va a viajar tiene la facultad para iniciar un proceso de permiso de salida del país. Se puede iniciar ante defensor de familia o ante juez de familia. ¿Y de qué manera? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, de acuerdo a las circunstancias especiales, o sea, de acuerdo a las circunstancias es que podemos definir a qué funcionario nos vamos a dirigir. Si estamos hablando de un padre del que yo no tengo conocimiento cuál es su paradero, me dirijo ante Bienestar Familiar porque el permiso me lo va a dar defensor de familia. Si estamos hablando en la circunstancia especial que nos hablaba la televidente, es que el padre se niega a dar el permiso por X o Y circunstancia, todas las circunstancias son diferentes. Ella puede. Y dependiendo también de los conflictos que Sí, puedan claro. existir, y ahorita ella hablaba también del tema de violencia intrafamiliar. Sí, por lo general entre conflictos de pareja, ya cuando las parejas ya restablecen su vida, forman una nueva pareja, entonces de pronto su Y nueva pareja presionan con está el en hijo. el extranjero, entonces esa es la manera de retener a la persona acá. ¿Qué puede hacer ella? Ella puede interponer una demanda de permiso de salida del país ante los jueces de familia. Ella vive en Belén, decía que la mamá vive en otro barrio, o sea, también vive en Medellín. Sí. Necesariamente la demanda tiene que estar en juzgados de familia. O en una comisaría. No, porque en este caso específico no es comisaría porque sabemos ya. dónde está el padre. Acuérdate que acabamos de decir que cuando no se sabe cuál es el domicilio del papá, se desconoce, yo me dirijo ante defensor de familia. Bien. O en circunstancias especiales. ¿Cuáles circunstancias especiales? Por estudio, por enfermedad grave de ese menor, necesita salir urgentemente del país porque el tratamiento que le van a dar solo hay en Estados Unidos, por ejemplo, entonces ese permiso lo otorga el defensor de familia. En este caso específico de la televidente, sí la señora debía iniciar un proceso de permiso de salida del país ante los jueces de familia. Ahora, ella decía que que les preocupa mucho que de pronto el niño salga. Comentó también que ya se habían dirigido a Migración Colombia. Es un trámite que se llama cerrar las fronteras. Informar en Migración Colombia que este niño no tiene autorización para salir del país, Muy que bien. su padre no lo va a otorgar. Que es como una especie de alerta, además, que es lo más sano Exactamente. también que pueden hacer, doña Mariela. Está con nosotros Esperanza en la ciudad de Cali. Bienvenida. Y adelante con su inquietud. Buenas tardes. Mi inquietud es la siguiente. Mi hija es madre soltera, tiene una niña de 13 años, no conocemos el paradero del papá y nosotros vamos a salir del país, los abuelos y la niña. ¿Ahí también opera el permiso para defensor de familia o solo el permiso de la mamá? ¿Y salen de forma temporal? No. Sí, vamos a salir de forma Perfecto. temporal hacia los Estados Unidos. Muy bien, gracias Esperanza por participar desde la ciudad de Cali. Un saludo especial para los televidentes que tenemos allí. Bueno, entonces, en este caso,
Lo primero que tienen que tener en cuenta es que para la ley, la circunstancia de que de ellos desconozcan el paradero del papá, para la ley no es Válido. no es no tiene válido, o sea, validez. simplemente ella tiene, uno, si ya este abandono, por así decirlo, porque si se desconoce el paradero del padre es porque ha abandonado a su hijo, ella puede iniciar un proceso de privación de patria potestad. La única forma que un niño salga del país sin permiso de los padres es que el padre haya fallecido, para lo cual yo debo presentar registro civil de defunción en Migración Colombia, o que tenga privación de patria potestad. Esos son los únicos dos casos que un menor sale sin permiso de uno de los padres del país. Entonces esto es lo que tendrían que hacer ellos, ¿cierto? O como el viaje, según le entendí, el viaje es próximo, pueden dirigirse ante el defensor de familia para iniciar un proceso administrativo de permiso de salida del país. Como les decía ahorita, son circunstancias especiales. ¿Cuál es esta circunstancia especial? Que se desconoce el paradero del papá. Así es. ¿Cómo es este procedimiento? Este procedimiento lo lleva el defensor de familia y se explican todas las circunstancias que han rodeado ese de abandono del padre y por qué no se conoce el papá. Se hacen unas publicaciones y si en algún momento aparece o el papá o algún familiar, inmediatamente el defensor de familia debe remitir este trámite a un juez de familia. Si no aparece el papá, el defensor de familia es el facultado para otorgar este permiso. Muy bien. Además, porque no es justo para llevarse de pronto al Sí, niño de claro. vacaciones, no pueden privarlo de su descanso también y de disfrutar de este descanso con sus abuelos y con su madre porque no saben dónde está el padre. Entonces, yo pienso que en ese sentido la ley podría ser un poquito más generosa, como lo explica también la doctora Marisol. Vamos a saludar, iba a decir algo antes de saludar Sí. a Omar, que está acá en Medellín también. Para la televidente de Cali, Sí. porque estamos hablando de una niña de 13 años, todavía le faltan 5 años para cumplir su mayoría de edad, Sí. entonces si ellas van a hacer un proceso para obtener un permiso de salida del país, tendrían que hacer un proceso cada año si van a salir cada año del país. Y de acuerdo a las circunstancias, o sea, no saben dónde está el papá, es mejor que inicien un proceso de privación de Es patria mejor. potestad. Es mejor para que no tengan Claro. que hacer este proceso cada año. Está con nosotros Omar, aquí en la ciudad de Medellín. Omar, lo saludamos, qué gusto que esté en su caso en casa y adelante con su pregunta. Omar. Omar, adelante, lo escuchamos. Mientras restablecemos la comunicación con Omar, quiero recordarles a ustedes nuevamente nuestras líneas telefónicas para que participen en su caso en casa, para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Estamos hablando del permiso a menores de edad para salir del país. 232-4604 y 018-5150-15. ¿Quién nos llama? ¿Quién está en la línea? Buenas, muy buenas ¿Su nombre? noches. Omar. Muy buenas, señora. Habla Omar Jiménez. Adelante, don Omar, bienvenido al ¿Cómo me programa llama? y adelante con su pregunta. Bueno, de todas maneras, primero que todo, felicitar a la doctora porque Gracias. en realidad sabe manejar muy bien la ley 1098. Doctora, te felicito. Sos una Muchas verdad que gracias. veo que tienes el conocimiento en total de lo que es el derecho al menor de edad. Y además la idea es traer al Y programa en a verdad, personas que sean idóneas para O dar sea, respuesta a las yo inquietudes de trabajo con una casa ustedes. de justicia y me dejas anonadado porque en realidad sabes desglosar muy bien la ley. Y es donde uno como televidente aprende cositas de ustedes, que a lo menos no se está dejando aparte la ley de 98, la ley de menor de edad. Claro. Que hoy en día, ¿qué están haciendo los padres? Abusan de las mujeres porque ellas desconocen de esto, o sea, de esta ley. Omar, ¿y usted tiene alguna inquietud relacionada Sí, con el pero- tema de hoy? Pero, o sea, va por fuera del contexto de lo del día de hoy. Bueno, entonces vamos a ser un poquito más breves porque hay más televidentes esperando Diferente. en la línea. Doctora, lo que pasa es que aquí llega, o sea, mi mamá me regaló el aire para edificar, yo lo edifiqué, ella murió hace 29 años, me regaló esta casa. Sí. Ella murió hace 2 años y ahora mis hermanos me quieren sacar de acá de la casa. Bueno, vamos a hacer una cosa, Omar, el tema no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero por favor me deja sus datos por línea interna. Yo lo pongo en contacto con el especialista que puede resolver este caso, porque además la doctora Marisol es abogada especialista en Derecho de Familia y esto tiene que ver pues con el tema de sucesiones, de herencias y Más tengo la bien. persona pues que le puedo recomendar, así que por favor nos deja sus datos. Gracias por participar hoy en el programa. Las líneas telefónicas siguen abiertas para que ustedes participen. Doctora Marisol, bueno, ya
Hemos mencionado algunos casos a la hora de hablar de esos permisos para sacar a los menores del país, digo sacar entre comillas, porque es llevárselos a una temporada de vacaciones, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa si uno de los padres, por ejemplo, no está de acuerdo o simplemente el menor está al cuidado de sus abuelos, como ocurre en muchas situaciones, y que sus padres no responden por este menor? ¿Ahí qué podría pasar? Y que los abuelos quieran llevárselo de vacaciones. Necesariamente tendrían que obtener el permiso de salida del país de los padres. Pero si los padres en ningún momento, por ejemplo, no han respondido por ese menor, el menor no tendría como derecho también a disfrutar con sus abuelos de esas vacaciones, o la ley ahí puede ser un poquito más dura. Entonces, en ese caso, lo primero que hay que tener en cuenta es que primero hay que reglamentar toda la situación respecto de ese menor y sus padres, porque los documentos necesarios para salir del país, o sea, cuando yo voy a salir del país con mis hijos menores de edad, en migración, ¿qué me piden? Registro civil de nacimiento del menor y permiso de salida del país, sea suscrito por los padres o por la autoridad competente. Entonces, en ese caso, lo primero que hay que hacer antes de sacar, o sea, de poder viajar con el niño fuera del país, es reglamentar la situación de este menor. ¿Cómo? Hacerles proceso de privación de patria potestad a ambos padres, que le otorguen la custodia o la guarda de ese menor a los abuelos o a la persona que está encargada de ellos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el padre al cual se le dio el permiso se lleva a su hijo y se demora para devolverlo? O sea, no regresa en el tiempo que estaba acordado. Bueno, ¿Qué podría pasar ahí? esto da origen a un traslado ilícito de menor. ¿Qué puedo hacer yo como padre que otorgué mi permiso de buena fe? Sí. Porque mi esposo, el papá de mi hijo iba para Estados Unidos de vacaciones. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y mi hijo no regresa. Entonces, primero que todo hay que tener en cuenta que es un traslado ilícito y una retención ilícita porque yo otorgué un permiso de vacaciones. Segundo, ¿qué debo hacer? Yo me dirijo a Bienestar Familiar, a la autoridad central, para que inicien un proceso de restitución internacional de menores. ¿Para qué? Por intermedio de las autoridades central de mi país de origen, Colombia, y el país donde está mi hijo, inicien un procedimiento administrativo donde se obtiene el reintegro de ese menor a su ciudad de origen, o sea, a Colombia. Muy bien. Bueno, quedan muchas inquietudes pendientes. Recuerden nuestras líneas telefónicas. Estamos hablando hoy en su caso en casa del permiso a menores de edad para salir del país, 232-4604 y 018-051-5015. Pero si el menor se va a ir del país, pero resulta que va a cambiar de residencia, o sea, ya no va a vivir acá, sino que va a vivir en otro país, ¿cuál es el trámite? Varía. La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, en su caso en casa, y enseguida regresamos.